Mis investigaciones han estado centradas en tres elementos. Por una parte, el análisis de la violencia, por otro, en las políticas de seguridad que se han generado para contenderla, y en tercer lugar, los mecanismos performativos que de alguna manera las instituciones políticas desarrollan para poder legitimar sus acciones en materia de seguridad pública y contra la violencia. De los trabajos sobre violencia que he realizado, quizás el más significativo es el que se realizó a finales de la primera década de este siglo, orientado a entender las condiciones socioculturales de los feminicidios en el Estado de México. Fue un trabajo que estuvo orientado a analizar las actas del Ministerio Público, a entrevistar personas que algún familiar había sido asesinado, privado de la vida, y a partir de ese trabajo se pudo determinar cuáles eran los diferentes factores que estaban vinculados a el asesinato de mujeres en el Estado de México. Creo ese trabajo fue relevante porque de alguna manera permitió el que se pudieran definir las leyes que tipificaron el feminicidio como un delito en el Estado de México, y a partir de ahí, creo que se han generado otro tipo de dinámicas a partir de entender este fenómeno. De igual forma, este trabajo permitió posteriormente el de formar parte del grupo de académicos del Consejo Nacional contra la Violencia contra las Mujeres, encargado de determinar, cuando se requiere, la alerta de género en los estados de la República, y creo que ha sido un trabajo que ha dejado muchas satisfacciones, en primer lugar porque permite entender la dinámica que está detrás de los feminicidios, pero por la otra, el de poder incidir de alguna manera con un grano de arena a poder resolver o a poder atender este problema. En términos de seguridad, los trabajos que he desarrollado están orientados sobre todo a las políticas que las entidades gubernamentales llevan a cabo en términos de vigilancia en diferentes sentidos, es decir, la recolección de información para el control de poblaciones o también para garantizar la seguridad de las mismas, y ahí sobre todo he enfocado algunos de mis esfuerzos académicos en tratar de ver cómo distintos sistemas de videovigilancia, sobre todo las cámaras de videovigilancia en los espacios urbanos, generan mecanismos de segregación urbana, cómo tipifican a ciertos sectores sobre otros, y también cómo de alguna manera permiten y ayudan a frenar dinámicas de delincuencia en ciertos espacios. Entonces creo que estos dos trabajos han resultado muy relevantes para mí, no solo por la satisfacción que se tiene cuando se tiene ya el trabajo terminado, sino que de alguna manera pueden incidir en el diseño de políticas públicas. Sí, algunos de los factores que nosotros consideramos relevantes, un trabajo que hice en conjunto con Jimena Valdés. Uno de los resultados relevantes fue el de encontrar que los feminicidios se concentran sobre todo en sectores sociales a las periferias de los espacios urbanos, pero también en las periferias de la inclusión social, tanto en términos educativos como en términos económicos, que es un fenómeno que afecta a los sectores más desprotegidos de la sociedad, y que eso habla de la manera en cómo se están resolviendo, digamos, es la cristalización o es la punta del iceberg, la punta del iceberg que refleja cómo se tratan de resolver los temas de género en ciertos espacios. Otro elemento central que creo que el trabajo muestra es que los feminicidios, y ese es el punto más relevante, al menos para la investigación como fue presentada, es que el feminicidio refleja en última instancia un proceso de empoderamiento de las mujeres, y que ver el feminicidio desde una perspectiva victimizadora no deja ver cómo es el resultado de un proceso de empoderamiento de las mujeres con respecto a su cuerpo, a su economía y a sus relaciones personales.
En la medida en que estas mujeres tomaron la decisión de convertirse en actores, en agentes, en empoderarse y decidir sobre su vida, es que fueron puestas en peligro a tal punto que perdieron la vida. Y creo que esta es una lección que el trabajo deja, en el sentido de que nos interesaba ver cómo efectivamente es un proceso en el cual las mujeres han logrado empoderarse y que desgraciadamente las lleva a esta situación. Ha tenido un efecto relevante en términos de que las instancias, las organizaciones de la sociedad civil han logrado colocar el tema en la agenda pública estatal a través de la Federación, a través de solicitar la alerta a la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM y del Instituto Nacional de las Mujeres. Y ha tenido una respuesta favorable porque en primer lugar el grupo que determina esta posible alerta de género está conformada fundamentalmente por académicos, tanto nacionales como de los estados donde se solicita que se emita la alerta. Y eso genera una discusión muy interesante, porque los académicos, a partir cada uno de sus experiencias, de su disciplina, conformamos grupos que permiten tomar decisiones sobre si es pertinente o no la alerta de género, más allá de la politización que esto pueda generar. Y son dinámicas adecuadas, para mí inéditas, y creo que el trabajo que se hizo sobre feminicidios, que se publicó en 2010, que se hizo durante esta primera década del siglo, me dio la oportunidad de poder conocer a estos otros investigadores que también han trabajado el tema y tomar decisiones con respecto a en qué lugares es conveniente el de decretar esta alerta de género. Particularmente la experiencia que a mí me tocó vivir fue la del estado de Morelos, donde al final se hizo la alerta, y creo que fue una experiencia en donde uno puede ver cómo se puede articular tanto el conocimiento académico como el trabajo con instancias públicas.